Profe, no se te está escuchando. Ahí me escuchan. Ya, entonces, ¿hasta qué parte más o menos escucharon? Ya entiendo. Entonces, voy a explicar de vuelta esa parte. Voy nuevamente a lo que sería nuestra base de datos y según el diseño de nuestra base de datos tenemos una tabla llamada venta que yo la voy a estar considerando mi tabla cabecera. Entonces, en esta tabla cabecera yo voy a estar insertando un registro de venta donde yo voy a almacenar el número de comprobante, la fecha de venta, el código del cliente a quien le estamos vendiendo y el monto total de la venta, ¿sí? Seguidamente paso a mi tabla detalle de venta, que sería la tabla detalle. En este caso ya tengo ahí un diseño cabecera detalle. Cabecera sería venta, mi detalle sería detalle venta. ¿Por qué existe esta tabla? Porque en su momento se hizo el análisis y nos percatamos que en una venta nosotros podíamos vender varios artículos y un artículo a su vez puede aparecer en varias ventas. Entonces de ahí, de esa relación mucho a muchos, es que nace la tabla detalle-venta, que si se fijan, tiene venta ID, que viene de la tabla venta, y artículo ID, que viene de la tabla artículo. Aparte de esas dos claves foráneas, según este diseño, tiene su propio identificador autonumérico que se va generando solo. Pero acá lo importante es saber que con un código de venta, con un dato en venta ID, yo puedo, en este caso, hallar todos los detalles que pertenezcan a esa cabecera. O sea que si yo tengo venta ID 1, yo me puedo ir a la tabla de detalle de venta y obtener directamente mediante ese dato, mediante el dato de venta ID, todos los detalles que pertenezcan a esa cabecera. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, con esta explicación que estamos viendo, analizando un poquito el diseño de nuestra base de datos de stock, nos damos cuenta que registrar una venta no se trata de una operación simple donde nosotros vamos a estar insertando un registro en una tabla X, como lo hacíamos cuando estábamos trabajando con el mantenimiento de la tabla de artículos. En este caso, si estamos hablando de la operación de venta, ya de entrada nos percatamos que no vamos a estar trabajando con una sola tabla. Vamos a estar trabajando primeramente con una tabla llamada venta y seguidamente o vinculado, en este caso, a una tabla detalle venta. Ya son dos tablas, las tablas implicadas en una operación llamada registrar venta, ¿sí? Entonces voy a mostrarles algo. Esta sería mi operación registrar venta, ¿sí? Según nuestro diseño, según el análisis que estuvimos haciendo, sabemos que si vamos a registrar una venta,
necesitamos insertar un registro en la tabla venta. ¿Sí? Seguidamente necesitamos insertar el o los detalles en la tabla detalle-venta. ¿Por qué digo el o los detalles? Porque el cliente se puede acercar al mostrador y me puede traer un borrador y me puede traer un lápiz. Ahí ya son dos artículos que yo voy a estar vendiendo. Entonces, si él se acerca al mostrador y me dice quiero llevar un borrador y quiero llevar un lápiz, yo voy a estar insertando un registro en la tabla cabecera, en la tabla venta, que tendría este diseño. ¿Por qué? Porque yo en un solo comprobante, en una sola operación, yo le voy a estar facturando en este caso ambos artículos. No, estaría mal que si él me acerca a dos artículos, yo registre dos ventas. No, porque la operación es una sola. Hay una sola venta, pero que a su vez está conteniendo a varios artículos, en este caso dos. ¿Se puede registrar una venta por cada artículo que él acerca al mostrador? Sí, pero no va a ser óptima la solución, porque si él se acerca al mostrador con 15 artículos diferentes, en ese caso yo, según ese diseño, estaría registrando 15 ventas. Y sin embargo, la venta es una sola venta que involucra en este caso a varios artículos. Y es por eso que nuestro diseño está preparado para contemplar eso, donde vamos a estar registrando o cargando, insertando un solo registro en la tabla cabecera, en la tabla venta, pero en la tabla detalle venta nosotros estaríamos registrando cada uno de esos artículos mediante un ID de venta, que sería el mismo para todos los casos, pero iría cambiando el código del artículo que él va acercando, en este caso, al mostrador. Por cada artículo que él acerca, nosotros ya podemos imputar la cantidad y el precio al cual le estamos vendiendo, con lo que importe termina siendo cantidad por precio. Entonces, si él acerca dos borradores al mostrador, nosotros vamos a estar insertando una cabecera, un solo detalle en este caso, pero con cantidad 2 según mi ejemplo. Acá iría el código correspondiente al borrador y acá iría la cantidad, en este caso 2. Si el borrador está a 5.000, acá iría 2, 5.000 y en importe quedaría entonces 5.000 por 2, que sería 10.000 guaraníes. Entonces, el proceso de registrar venta ya me da la pauta de que voy a estar trabajando en este caso ya con dos tablas como mínimo. Como mínimo, porque después vamos a seguir con el análisis correspondiente. Otra cosa es manejar una estructura cabecera-detalle, cabecera-venta, detalle-venta, es que un detalle no puede ser insertado, en este caso no puedo insertar ningún registro de detalle-venta sin antes insertar el registro correspondiente a la tabla cabecera. ¿Por qué? Porque si yo no inserto en venta, ¿qué valor yo estaría agregando acá en venta ID? Primero yo tengo que insertar la cabecera y luego insertar los detalles. Todos esos detalles van a llevar un mismo identificador de venta, que sería el identificador que yo generé al insertar la cabecera. Lo que iría cambiando sería el código del artículo, la cantidad, precio y el importe. Entonces, ahí, como les dije, haciendo este análisis ya nos damos cuenta que vamos a estar trabajando como mínimo con dos tablas. Voy a un ejemplo. Inserto la cabecera, que sería en venta, y pregunto, si el usuario, si el cliente me acerca dos borradores, yo voy a insertar un solo registro acá. Voy a poner el número de comprobante con el cual le voy a facturar, la fecha de venta, el código del cliente y el monto de venta. Como yo todavía no tengo detalle alguno y se supone que el monto de venta sería la sumatoria de los detalles,
Cuando yo estoy insertando la cabecera, monto venta llevaría 0. ¿Por qué llevaría 0? Porque nosotros todavía no sabemos cuántos detalles finalmente vamos a tener, y monto de venta, vuelvo a repetir, es equivalente a la sumatoria de detalles. La sumatoria de todos los detalles correspondientes a esta venta en particular es lo que se tendría que finalmente almacenar en el campo monto venta de la cabecera. Como yo estoy insertando la cabecera y todavía no tengo registros en la tabla de detalle, inicialmente monto venta se guarda con 0. Luego paso al segundo proceso, que sería insertar el o los detalles. Sería en esta tabla, y a medida que yo voy insertando los detalles, yo necesitaría actualizar el monto total de la venta. Entonces, según este análisis que estoy teniendo acá, la tercera operación dentro del proceso de venta sería actualizar el total de venta. Inserto la cabecera con monto 0, voy insertando los detalles, y a medida que yo inserto un detalle tendría que ir a actualizar el total de la venta. Seguidamente, como estoy vendiendo y el sistema justamente se encarga de hacer un control de stock de los productos disponibles en esta tienda, a medida que yo voy vendiendo, yo necesito ir a actualizar la existencia del artículo. ¿Se acuerdan que en la tabla artículo, si recordamos un poco el diseño, tenemos en este caso un campo llamado existencia? Entonces, inicialmente yo registré el producto y tenía 100 unidades de ese producto, de ese artículo. Cuando yo inserto, en este caso, un registro en la tabla detalle venta, donde estoy vendiendo 2 unidades de ese artículo, esa cantidad yo me tengo que ir a descontar en la existencia del artículo. Entonces, la cuarta o el cuarto proceso involucrado en esta operación de registrar una venta me dice que yo tengo que ir a actualizar la existencia. Si había 100, en ese caso tengo que hacer un update a la tabla artículo, de ese artículo en particular, y a la existencia que estaba con 100 le tengo que disminuir la cantidad que acabo de vender. En este caso quedaría con 98. Entonces, en resumen, se dan cuenta que registrar una venta no más no se trata de una operación simple, sino que se trata en este caso de 4 procesos que yo tengo que llevar a cabo. Son 4 procesos que yo los tengo que manejar como una sola operación. Pregunto, ¿cuántas tablas están involucradas en el proceso de venta? Dos tablas. Serían venta, primera tabla. Segunda tabla sería detalle de venta. No estamos trabajando, según este análisis, con otra tabla más. Aparece la tabla artículo. Son 3 tablas con las cuales yo voy a estar trabajando según este análisis del registro de una venta. Serían 3 tablas las involucradas en la operación venta. ¿Cuántos procesos ven acá en pizarras? Son 4. Pero 4 procesos que, vuelvo a repetir, tienen que manejarse como una sola operación. Pero si son 4 procesos, o sea, hacer un insert en la tabla venta es un proceso, hacer un insert o varios insert en la tabla detalle venta es otro proceso, actualizar el total es un update aparte, y actualizar la existencia es otro proceso que se va a hacer un update a la tabla artículo. ¿Cómo es posible manejar 4 procesos como una sola operación? Y la respuesta es que
estos 4 procesos yo los puedo manejar como uno solo mediante el uso de lo que vamos a ver hoy, que serían las transacciones. Mediante las transacciones es que yo puedo manejar varios procesos como uno solo. En otras palabras, cuando ustedes escuchan una transacción hace referencia a un conjunto de operaciones, que se van a tratar como una sola operación. ¿Y para qué necesitaríamos manejar estos 4 procesos como una sola operación? Sería la siguiente pregunta. Porque nosotros necesitamos que todos estos procesos se puedan concretar de manera correcta. Y si uno de estos procesos da algún error, nosotros tenemos que deshacer toda la operación. ¿Y por qué? Porque necesitamos tener los datos consistentes. Los datos tienen que ser consistentes, tienen que ser válidos. ¿Qué implica eso? Vamos a un ejemplo de registrar una venta, que implica estos 4 procesos que ya los vimos, pero sin uso de transacciones. Sin el uso de transacciones, esto sería así. El cliente, en este caso, se acerca al mostrador y me trae un vaso. Yo voy a insertar un registro en la tabla cabecera, en la tabla venta. Voy a generar una venta. Inicialmente con monto cero, como habíamos mencionado. Seguidamente voy a tener que generar el detalle. No puedo generar el detalle sin antes generar la venta, porque el detalle hace referencia a una FK llamada venta ID que viene de la tabla venta. Por ende, yo primero tengo que insertar la cabecera, luego el detalle. ¿Qué pasa? Yo inserto el detalle en este caso. El vaso, cantidad 1, precio 10.000, importe 10.000, sería 10.000 por 1. Luego, tengo que actualizar el total de la venta. Entonces tomo el importe de 10.000 y me voy y actualizo en monto total de mi cabecera, en monto total de mi tabla venta. Se concreta la tercera operación o el tercer proceso o subproceso. ¿Qué pasa? Justo cuando el código se iba a ir a actualizar la existencia, porque habían 10 vasos y como acabo de vender uno, al ejecutar esta actualización, esta update, la existencia del artículo quedaría con 9, según el ejemplo que estoy dando. Justo cuando yo a ejecutar esta línea, yo pierdo la conexión a la base de datos y entonces cuando se intenta ejecutar esta instrucción, da un error. Sin embargo, el cliente se fue con su vaso, yo generé un registro en la tabla venta, generé un registro en la tabla detalle, veo la cabecera y aparentemente está bien porque pude actualizar el total de la venta y quedó en 10.000, hasta ahí súper bien los datos. Sin embargo, el día en que se haga un inventario y se haga un control de las mercaderías, según el sistema, ese vaso va a tener una existencia de 10 unidades, porque recordemos que justo cuando íbamos a actualizar la existencia del artículo nos quedamos sin conexión y esto dio un error. Según sistema, nosotros vamos a tener 10 unidades del vaso, ¿sí? Pero físicamente nosotros vamos a tener 9 vasos. Y ahí ya estamos hablando de datos inconsistentes, datos que no cuadran, datos que no corresponden. ¿Y por qué se pudo dar esa situación? Justamente por la falta de implementación de transacciones. Acá no se usó, según este ejemplo, transacciones, entonces cada operación se manejó de manera independiente. Y las que se pudieron concretar, felicidades. Las que no, lástima. Y como resultado tenemos un sistema poco fiable en cuanto a presentación de información, debido a que justamente los datos no van a cuadrar con la realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos
que programar, desarrollar algo, y hacemos el análisis correspondiente y nos percatamos que finalmente la operación que voy a estar desarrollando involucra a varios procesos y me doy cuenta de que esos procesos están ligados uno con otro y que yo, para mantener los datos consistentes, necesito que todas las operaciones se concreten. En ese caso, yo ya tengo que parar la pelota y decir, ah, mira, acá necesito manejarlo esto como uno solo. Acá necesito manejarlo esto con una transacción. Una transacción es la que me permite justamente manejar N procesos como uno solo. Y voy al mismo ejemplo, pero con uso de transacciones. Voy al mismo ejemplo con el uso de transacciones. Con el uso de transacciones esto sería un poquito diferente. Me dicen registrarme una venta, entonces lo que nosotros vamos a hacer sería esto. Iniciar transacción. Nosotros iniciamos una transacción y dentro de esa transacción vamos a ejecutar todos estos procesos. Dentro de esa transacción nosotros vamos a ejecutar todos estos procesos. Cuando se ejecute el último proceso de mi transacción, de mi operación, nosotros vamos a tener que confirmar la transacción. Entonces sería, según mi pizarra, sería confirmar transacción. Voy a un ejemplo. El cliente se acerca, me trae el mismo vaso, yo inicio una transacción, a partir de ahí hay una transacción activa, dentro de esa transacción yo inserto un valor, un registro, perdón, en la tabla venta, en mi tabla cabecera. Seguidamente paso a hacer un insert a la tabla detalle venta, concreto mi segunda operación dentro de esta transacción. Justo cuando iba a actualizar el total de la venta, me quedo sin conexión a la base de datos, me quedé sin Wi-Fi y esta línea da un error. Ya había insertado un registro en la tabla venta, ya había insertado un registro en la tabla detalle venta, pero esta instrucción me dio un error. Automáticamente el código va a ir al bloque set, al bloque catch correspondiente para tratar la excepción, y en ese bloque de errores nosotros lo que vamos a hacer en ese caso sería, un ratito, en caso de darse un error, lo que nosotros vamos a hacer es directamente revertir la transacción que había iniciado acá. Eso es lo que normalmente van a ver en muchas partes o se conoce como rollback. Deshacer la transacción, volver para atrás todo lo que habíamos hecho hasta ese momento. Según mi ejemplo, ya habíamos insertado en la tabla venta, ya habíamos insertado en la tabla detalle venta, pero como esta instrucción me dio un error, automáticamente nosotros hacemos un rollback, deshacemos la transacción. Entonces, de forma automática desaparece el insert que hice en la tabla de detalle venta, desaparece el insert que hice en la tabla venta. Sin embargo, aún pasando a un caso de éxito, inicio transacción
inserto en la tabla cabecera, inserto en la tabla detalle-venta, puedo actualizar el total y puedo también actualizar la existencia del artículo. En ese caso, como pude concretar las 4 operaciones que forman parte de mi transacción, yo paso a confirmar la transacción, que es lo que se conoce como commit. Comitear una transacción o confirmar una transacción, que es lo que aparece normalmente como commit. Entonces, en ese caso, confirmamos la transacción y ahí estos cambios quedan de manera definitiva en la base de datos. Eso también es importante aclarar, que si nosotros iniciamos una transacción, insertamos en la tabla cabecera, en la tabla de venta, actualizamos el total, actualizamos la existencia, pero si el código no llega a confirmar la transacción, todo lo que hicimos hasta ahí desaparece y no está disponible finalmente en la base de datos. Es como si fuera que nunca se insertó ni se actualizó nada en las tablas involucradas acá dentro de este proceso. Entonces, vuelvo a repetir, cuando ustedes van a hacer un desarrollo y se percatan que varias tablas están involucradas y que esos procesos están vinculados entre sí y que no manejarlo o de repente no manejarlo como uno solo podría desembocar en lo que serían datos inconsistentes, ahí yo ya me tengo que percatar de que necesito usar transacciones. ¿Por qué? Porque las transacciones son las que me permiten manejar varios subprocesos como uno solo. ¿Qué gano con eso? Que todos se puedan ejecutar sin ningún problema y ahí confirmo, o que en caso de algún tipo de error en cualquiera de estos procesos, nosotros podamos revertir o volver para atrás la transacción. ¿Qué ganamos con eso? Vuelvo a repetir, evitar tener datos inconsistentes. O se hace todo o no se hace nada. No hay nada a medias según este análisis que estamos haciendo. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que estoy explicando. ¿Dudas, preguntas, algo no les quedó claro? Ya. Entonces, ya sabiendo a partir de ahora lo que significa una transacción, hace referencia a un conjunto de procesos que deberían manejarse como uno solo, o se hace todo o no se hace nada. ¿Qué gano con eso? Mantener la base de datos con datos consistentes, con datos que cuadren con la realidad, en este caso, del negocio. Para eso voy a usar transacciones. Ahora pasemos a nuestro Visual Studio y este sería el desarrollo que habíamos visto la clase pasada, donde le estuvimos agregando un formulario de acceso o un formulario del tipo login, de manera que ya no tengamos el usuario ni la contraseña de forma fija o de forma atada en nuestra solución. Ahora yo acá ingreso el nombre de usuario y la contraseña y si eso corresponde me permite acceder al sistema. También le habíamos agregado el formulario de configuración de manera que ustedes ya no tengan que cambiar o colocar dentro del código el nombre del servidor y el nombre de la base de datos. Eso ya puede ser también configurable desde el formulario de configuración. Entonces los 4 elementos de mi cadena de conexión ahora son totalmente seteables desde la propia aplicación. Ahora lo que vamos a hacer como primera parte de lo que sería el uso de transacciones,
vamos a encargarnos de desarrollar el formulario que me va a permitir registrar una venta. Entonces, primeramente vamos a agregar un formulario. Y a ese formulario le vamos a poner como nombre FRM Venta. Vamos a cambiar el título. En esta parte de mi formulario voy a estar colocando los controles que me van a servir a mí para mantener los campos de la tabla cabecera. Entonces, si vamos de vuelta a nuestra tabla cabecera, se dan cuenta que estos son los campos, que yo no necesito un control para venta ID, esto se va a ir generando solo, pero sí necesito poner en pantalla un control que me permita ingresar el valor para el número de comprobante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un label. Se va a llamar LBL número comprobante. Sería el text en realidad. Y acá le coloco el nombre. Para el número de comprobante voy a agregar un text box. Que se llama TXT, número comprobante. Voy a agregar un campo para la fecha en este caso. Voy a agregar un control data picker para manejar ese campo. TTP fecha. Voy a ir hasta la propiedad format y voy a dejarlo en fecha corta. Siguiendo con mi lista de campos, aparece la FK llamada cliente ID. Las FK las manejamos con un combo. Entonces, vamos a agregar un combo para poder seleccionar el cliente al que le estoy vendiendo. En este caso, este sería el cliente. Voy a agregar un combo box. Me va a permitir seleccionar el cliente. Se llama CBO cliente. Voy hasta la propiedad dropdown style. Lo doy como lista. Y acá en la parte superior de lo que sería mi bloque para la cabecera, voy a estar agregando
un botón que se va a llamar VPN habilitar detalle. VPN habilitar detalle. Le voy a cambiar el texto. Ahí. Este bloque del medio vamos a estar utilizando justamente para el detalle de venta, para esa segunda tabla implicada. Entonces la idea es la siguiente, que a medida que yo vaya agregando o quitando, porque puedo ir quitando también detalle, por ahí me dice que al final ese producto no va a llevar, puedo eliminar ese detalle lo vamos a estar siempre visualizando mediante una grilla. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agregar un Data Grid View, una grilla. Vamos a poner acá. Y esos detalles, vuelvo a repetir, a medida que se van agregando, van a ir apareciendo acá. Y si por ahí necesito quitar un detalle, eso va a estar desapareciendo de esta grilla. En la parte inferior voy a agregar un Group Box. Y a ese Group Box le voy a poner como nombre GBX artículo. Olvidé ponerle un nombre a mi grilla que se va a llamar DGB detalle. Y dentro de este group box vamos a hacer lo siguiente. Dentro del group box de artículo nosotros vamos a agregar un label. Que se va a llamar el label artículo. Vamos a agregar un combo box, para poder seleccionar el artículo que estamos queriendo agregar al detalle. Vamos a dar la propiedad dropdown style. Luego voy a tener un control que va a decir precio. Voy a ponerle cantidad primero. Cantidad en este caso, al ser un valor numérico, me conviene manejarlo con un numeric updown. Nud cantidad. Y copio este par de controles para manejar el precio con el cual estoy vendiendo este artículo. Ya me va a sugerir siempre un precio seteado, en este caso en la tabla artículo. A medida que yo elija un producto, ya me va a setear el control, en este caso con el precio de venta. Tenemos un precio de compra, tenemos el precio de venta, ese valor ya me va a sugerir dentro de este control y depende de cómo necesitemos implementar el proceso de venta, porque
hay situaciones donde yo tendría que inhabilitar este control porque según las reglas del negocio se tiene que vender a ese precio configurado y punto, o dadas ciertas situaciones podemos dejar libre este control, sugerir con el valor de precio de venta, pero que el operador tenga la posibilidad en ese caso de por ahí hacer un descuento y poder modificar ese valor. Eso, como les dije, ya depende de las reglas de negocio que recibamos nosotros para el desarrollo correspondiente. Esto va a quedar como LBL precio. Y este numeric va a ir como NUT precio. En ambos numeric up down no me tengo que olvidar de modificar la propiedad maximum que viene por defecto con 100. Y en este sector vamos a estar agregando dos botones. El primer botón se va a llamar btn agregar. Mientras le podemos agregar una imagen, pero mientras le voy a cambiar nada más el texto. Y le voy a poner el símbolo más. Puedo copiar este botón y llamarle en este caso btn eliminar. Cambiamos el text, ponemos menos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el usuario complete estos datos, seleccione el cliente, la fecha, al presionar habilitar detalle, nosotros le vamos a estar habilitando este sector y él ahí va a tener la posibilidad de ir seleccionando los artículos que está vendiendo y al presionar aceptar, eso debería, agregar, eso debería visualizarse en el detalle. Y si por ahí se equivocó, puede seleccionar un detalle X y quitar del grupo de detalles de artículos que estamos vendiendo en este caso. En la parte inferior de la pantalla vamos a tener otros botones. Va a haber un botón que se va a llamar btn aceptar. Y va a haber otro botón que se va a llamar btn cancelar. En este bloque voy a agregar dos labels. Uno de ellos va a decir total venta. Puedo modificar las propiedades de la fuente que se está mostrando. Y aparece total venta y puedo copiar este mismo label, ponerlo al lado y a este le voy a poner como nombre LBL total venta o LBL total, no importa. Inicialmente va a tener el texto que va a decir 0. Entonces, cuando se muestre este formulario, inicialmente esto va a aparecer con total venta y a medida que vayamos agregando los detalles, esto se va a ir recalculando de manera que el usuario pueda ir viendo el total de lo que está vendiendo y
Si todo está en orden y el usuario decide confirmar esa operación, confirmar esa venta, él va a estar presionando este botón de la parte inferior que dice, en este caso, aceptar. Este botón nos va a servir a nosotros para que, según nuestro ejemplo, él pueda confirmar la transacción. Y ahí recién, una vez confirmada una transacción, ahí recién todos estos procesos quedan aplicados en la base de datos. Si nosotros nunca aplicamos, confirmamos la transacción, todos estos procesos van a desaparecer automáticamente de nuestra base de datos. Entonces vuelvo a nuestro diseño. Este botón cancelar, vamos a suponer que vamos agregando detalles. Al final el cliente me dice no quiere llevar nada y se va. En ese caso nosotros, en lugar de confirmar la transacción, estaríamos haciendo uso de este botón que tiene como texto cancelar. Y este botón lo que va a hacer, en otras palabras, sería un rollback de la transacción. Va a estar haciendo la reversión de esa transacción. Va a ser un rollback y todo lo que se hizo hasta ese momento, al hacerse un rollback, automáticamente desaparece de la base de datos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a plantear como diseño para nuestra operación de venta, que va a estar justamente insertando en venta, insertando varios en el registro, en la tabla de detalle de venta, va a estar actualizando el total de la venta, va a ir descontando la existencia del artículo. En caso de eliminar un registro en detalle, nosotros tendríamos que ir a reponer otra vez en la existencia del artículo que acabo de eliminar. Eso también hay que tener en cuenta. Finalmente, a este botón me falta ponerle un nombre. Se va a quedar como btn cancelar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Dudas hasta acá? ¿Algo no les quedó claro? Hola, ¿me escuchan? Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con la primera parte de la codificación de este formulario. Y entonces vamos a estar programando primeramente el evento load. ¿Por qué el evento load? El evento que se ejecuta cada vez que se carga este formulario sería el primer evento que se ejecuta un formulario. En ese momento nosotros ya tendríamos que cargar los combos. ¿Por qué? Tendríamos que hacer una consulta a la base de datos y cargar el combo de cliente, y tendríamos que hacer otra consulta a la base de datos y cargar el combo de artículo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer doble clic, nos vamos al evento load y entonces acá vamos a hacer primeramente dos cosas. Por las dudas, a LBL total, yo de entrada cada vez que se muestra este formulario ya me voy a asegurar y le voy a asignar el valor 0 a LBL total.
Entonces, se carga este formulario y lo primero que hago es ponerle 0. Si esto ya estaba en 0, no pasa nada, no le hace daño a nadie, entonces ya nos aseguramos el día de mañana por ahí alguien toca y deja sin valor este texto o le pone cualquier otra cosa, entonces nosotros de entrada ya le vamos a asignar LBL total 0. Otra cosa que vamos a hacer es inhabilitar ya de entrada este group box. Ya lo podemos hacer acá en tiempo de diseño, directamente mediante la propiedad de enable false. De entrada esto ya va a estar inhabilitado. También me voy a asegurar de, por defecto, inhabilitar los botones para confirmar y deshacer transacción, dejando eso en falso. Ahí. Pero por las dudas también paso a mi código y voy a hacer referencia al GB10 artículo, enable, y por las dudas, si alguien sin querer en tiempo de diseño activó mi group box, yo por código tengo la certeza de que lo voy a estar inhabilitando apenas se cargue el formulario. Ya son dos operaciones, dos instrucciones por seguridad en este caso. Inicializar este label e inhabilitar de entrada este group box. Seguidamente voy a llamar a un método que se llama crear combos, le podemos poner como nombre, que ahí me está dando error porque todavía no existe. Entonces vamos a crear una subrutina que se va a llamar crear combos y que en este caso estaría cargando los combos de cliente y artículo, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podemos tomar el combo de cliente primeramente y asignarle como origen de datos lo que me retorna el método generar data tabla. Generar data tabla, ¿se acuerdan que recibía un query? En forma de string, él recibe básicamente un select. En este caso, yo necesito traer los campos de la tabla cliente. Si me voy a ver el diseño de la tabla cliente, tenemos cliente ID y nombre. Son los campos que me interesan en este caso para mi combo box. Seguidamente puedo tomar mi combo y setear el display member, que sería lo que se va a estar mostrando. Nombre. Luego paso a configurar el value member y le asigno en este caso cliente ID. Con esto ya tengo cargado y configurado el combo de cliente. Ahora vamos a cargar el combo de artículo. Puedo hacer uso de una estructura with de manera a evitar tener que repetir CBO artículo en cada una de las líneas. Entonces, al poner punto dentro de una estructura with, ya se asume que antes del punto se está haciendo referencia al elemento CBO artículo en este caso. Entonces paso a poner punto y ya me sugiere data source. Es como poner CBO.data source, es lo mismo. Y le vamos a estar asignando lo que me retorna generar data tabla, pasándole este query, select asterisco from artículo. Select asterisco from artículo. Paso a configurar, en este caso, el display member, que sería, si mal no recuerdo, sería descripción, no nombre. Vamos a verificar eso en la base de datos. Y sí, efectivamente es descripción. Luego
paso a configurar el variable member. Que quedaría con artículo ID. Ahí ya tengo configurado mi segundo combo. Como los combos, al asignarle un origen de datos, si es que el origen de datos tiene filas, siempre el combo inicialmente queda con el primer elemento de ese data table como valor seleccionado dentro del combo. Entonces nosotros, para el combo de artículo, vamos a hacer lo siguiente. Veo artículo.selectIndex, índice seleccionado, y le decimos -1. Con eso nos aseguramos que apenas se cargue el combo, que el combo de artículo no tenga ningún valor seleccionado, que el usuario tenga que desplegar ese combo y seleccionar el artículo que desea en este caso incluir. Entonces, lo que hace hasta ahora el programa, apenas al cargarse, sería inicializar el combo, cargar los combos, en este caso combo de cliente, combo de artículo, inicializar el valor del total que se ve en la parte inferior de la pantalla, el total general de la venta, e inhabilitar el group box que va a estar trabajando en este caso con el detalle. Luego vamos a tener a la vista esta pantalla y el usuario lo único que va a poder hacer sería presionar el botón habilitar detalle. ¿Por qué? Porque este group box va a estar inhabilitado, esto va a estar en 0 y estos botones, ¿se acuerdan que ya los inhabilitamos en tiempo de diseño? Como verán acá, mediante la propiedad enable le asignamos el valor false. Entonces, al presionar este botón, mínimamente nosotros tendríamos que validar que el usuario ingrese un número de comprobante y que seleccione un cliente. Entonces vamos a codificar el evento click de habilitar detalle y ahí vamos a hacer lo siguiente: validar número de comprobante. Vamos a preguntar si txt número comprobante .text.trim, si eso es igual a vacío, quiere decir que él no ingresó el número de comprobante. Vamos a mostrarle en ese caso un mensaje que va a estar diciendo debe ingresar el número de comprobante. Seguidamente vamos a tirarle el foco a ese control incompleto y vamos a abandonar la subrutina. ¿Se acuerdan que los eventos se implementan mediante una subrutina? Entonces, mediante la instrucción exit sub ya no se ejecuta el resto de la subrutina. Automáticamente se da esta situación, nosotros ya salimos de ahí. Seguidamente vamos a validar cliente, que seleccione el combo un cliente. Entonces vamos a preguntar si se ve cliente punto select index o índice seleccionado. Si el índice seleccionado de un combo es igual a -1, significa que no se seleccionó ningún valor, ninguno de los ítems disponibles. Entonces, en este caso, nosotros vamos a mostrar un mensaje. Vamos a decirle al operador, al usuario, debe seleccionar un cliente. Vamos a tirarle el foco a ese combo. Y finalmente vamos a abandonar la subrutina. Entonces, hasta acá la validación al presionar este botón ya está. Por lo menos si él no completa nada de esto, él me va a estar validando y me va a estar informando acerca de esa situación. Entonces, ¿cuál es la idea? Acá, si es que llegó el código hasta este punto, significa que todo está en orden y significa que nosotros podemos comenzar nuestra transacción.
Vamos a iniciar una transacción. Entonces, como vamos a manejar una transacción, tendríamos que tener un objeto del tipo transacción. Entonces vamos a ir a la parte superior del programa y acá a nivel de la clase vamos a declarar un objeto del tipo transacción. Vamos a declarar dim transact as SQL transaction. Entonces vamos a importar el espacio de nombre. Y con esto yo puedo ver una clase llamada en este caso SQL Transaction. Es una clase que me permite crear en este caso objetos de este tipo que van a manejar transacciones de SQL Server. Entonces, gracias a esta declaración yo ya tengo una variable capaz de manejar transacciones al trabajar en este caso con bases de datos de tipo SQL Server. Otra variable que voy a estar creando, que la voy a estar usando más adelante, sería vVentaID, que va a ser un valor entero. Al momento ya a nivel de la clase voy a estar declarando vVentaID que se va a estar utilizando más adelante. También más adelante vamos a estar creando otras variables acá, pero las vamos a estar agregando a medida que vayamos necesitando de ellas. Vuelvo al código de habilitar detalle y como se habían pasado todas las validaciones correspondientes, acá nosotros vamos a iniciar una transacción. Iniciamos transacción. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo iniciamos una transacción? Para ello vamos a ir al módulo acceso a datos, que es el módulo con el cual venimos trabajando ya desde la tercera etapa de nuestro curso. Y en su momento habíamos visto que dentro de acceso a datos ya tenemos la única conexión a la cual hacemos referencia desde cualquier parte de nuestra solución. Tenemos un método llamado generar data tabla que me permite hacer un select. Tenemos otro método llamado generar data tabla, pero si se fijan, aparte de recibir el select, aparte de recibir la sentencia select para hacer el query correspondiente, recibe un segundo parámetro del tipo SQL transaction. Entonces, cuando nosotros estemos en medio de una transacción, ya no vamos a estar haciendo uso de generar data tabla normal, entre comillas, o estándar, entre comillas, sino vamos a estar haciendo uso de esta sobrecarga de generar data tabla que, aparte de recibir el select, va a estar recibiendo la transacción con la cual nosotros estamos trabajando. Luego aparece ejecutar SQL. En caso que nosotros tengamos que hacer un insert, un update o un delete, recurríamos a este método, ¿sí? Y en caso de que tengamos que hacer un insert, un update o un delete, pero en medio de una transacción, no vamos a estar usando ejecutar SQL estándar, sino que vamos a estar utilizando el ejecutar SQL que recibe la instrucción, que recibe un objeto transaccional más la lista de parámetros que ya lo manejábamos acá en ejecutar SQL estándar. Luego, acá encuentro el método que me estaría sirviendo como para poder iniciar una transacción. Con esto yo me percato que nuestro módulo de acceso a datos ya cuenta con un método que a mí me permite iniciar una transacción. Si se fijan, es una función llamada iniciar transacción que no recibe parámetro alguno. Yo solo tengo que llamar a iniciar transacción. ¿Qué va a hacer la función? Va a tomar mi conexión y va a tomar mi conexión activa, ¿sí? La conexión con la cual nosotros accedimos a la base de datos, y va a iniciar una transacción. Si se fijan, él retorna esa transacción, por eso es que acá en la firma del método aparece como
tipo devuelto por la función un objeto del tipo SQL transaction. Entonces, al ver esto, yo me percato que tendría que hacer esto que voy a hacer ahora. Tengo una variable llamada transact que la declaré a nivel de clase de manera que se pueda acceder a ella en cualquier parte de mi programa. Y a transact, que es una variable del tipo SQL transaction, una variable capaz de almacenar un objeto transaccional, yo le voy a asignar lo que me retorna iniciar transacción. En transact se va a estar almacenando lo que me retorna el método o la función implementada en el módulo de acceso a datos que se llama iniciar transacción. Y si se fijan acá, dice que iniciar transacción de acceso a datos me devuelve un objeto del tipo SQL transaction. Por lo tanto, esto que acaban de ver, esta asignación es válida. Esto devuelve SQL transaction. Esta es una variable del tipo SQL transaction. A partir de ahí, yo acabo de iniciar una transacción y esa transacción activa la tengo almacenada en la variable transact. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí me están escuchando? Si tienen alguna duda hasta acá. Ya, si tienen alguna consulta, algo, algún concepto, algo no les quedó claro, pregunten porque como les dije, el desarrollo de transacciones comienza el día de hoy y sería bueno que la siguiente clase donde vamos a terminar el desarrollo, sería bueno que en la continuación ustedes no tengan dudas de lo que sería el inicio de la primera parte de transacciones. Bueno, entonces, qué buena pregunta. Vamos a mirar un ratito. La siguiente clase sería el 3, que es donde concluimos con transacciones. Son 2 clases para transacciones. Luego tenemos la clase del 10 y según nuestro calendario rendimos el 17 de julio el examen final. O sea que aparte de esta clase tenemos 2 clases más. Bueno, entonces vamos a lo que sería nuestra continuación. Hasta acá nosotros hicimos la validación correspondiente e iniciamos una transacción. A partir de ahí, mi transacción activa yo la tengo en mi variable transact. Volviendo a la explicación y al análisis que habíamos hecho en base a registrar una venta, la primera operación que tendríamos que realizar sería insertar en la tabla cabecera. En otras palabras, hacer un insert a la tabla venta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar en tabla cabecera.
Y cuando nosotros necesitábamos hacer un insert, ya sabíamos que teníamos que recurrir al método o subrutina llamada ejecutar SQL. Entonces, en este caso, vamos a hacer uso de esta segunda sobrecarga que primeramente recibe el insert, luego recibe la transacción activa y la lista de parámetros, de valores que serían reemplazando en los parámetros de SQL. Entonces yo voy a preparar un insert que va a decir lo siguiente. Va a ser un insert para la tabla venta y como venta ID es autonumérico, yo necesito comenzar a pasarle valor desde el campo número comprobante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Creo que no están viendo mi pantalla, entonces primera operación dentro de mi transacción sería insertar en tabla venta y es por ello que yo voy a hacer un insert a esta tabla y le tengo que pasar valor al número comprobante, fecha, cliente ID y monto venta. Entonces, va a ser un insert into venta, valores, y son 4 campos a los cuales yo le tengo que pasar valor. Seguidamente, atiendo también como estoy en medio de una transacción, este insert tiene que manejar un objeto del tipo transacción y por eso yo le voy a estar pasando mi transacción activa que yo la tengo acá en la variable del tipo SQL transacción llamada transact. Luego de eso, como tercer parámetro para ejecutar SQL, van los valores que se irían reemplazando en @1, @2, @3 y @4. Entonces, si yo me voy a la lista de campos, el primer arroba sería el número de comprobante. Eso yo lo tengo en txt número comprobante .text. .3 para asegurar y suprimir los espacios. Coma, el siguiente arroba, que sería @2, hace referencia a fecha venta. Eso yo lo tengo en el componente de tpfecha.value. Luego viene el campo cliente ID. Eso yo lo tengo en el combo. Lo tenemos acá en cbo cliente.selectValue, que está almacenando el ID del cliente que yo seleccioné en el combo. Y finalmente me falta un valor más para el campo monto venta. Vuelvo a recordar que cuando estamos insertando el registro en la tabla cabecera, como todavía no tenemos detalle y monto venta es igual a la sumatoria de detalles, inicialmente el valor para monto venta sería 0. Por eso es que le pongo valor 0 para el @4 que hace referencia a monto venta. Con esto acabo de concretar mi primera operación, mi primer proceso de los 4 procesos que tengo que llevar a cabo dentro de mi transacción. Luego de haber hecho esto, ¿sí?, puedo habilitar el detalle de artículo. Recuerden que el detalle de artículo estaba inicialmente inhabilitado. Recién acá, luego de haber iniciado e insertado en la tabla venta, yo habilitamos el detalle. Luego de eso, por un tema de seguridad, vamos a inhabilitar este botón, porque ¿qué pasa si el usuario viene y hace clic? Ese clic nada más inicia una transacción y ya inserta la tabla venta. Si él vuelve a hacer clic, porque nosotros le dejamos habilitado este botón, sería iniciar otra transacción
insertar nuevamente a la tabla venta. Nosotros necesitamos que en la tabla venta solamente se inserte un solo registro según esta venta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Después de haber iniciado transacción y luego haber insertado en la tabla venta, nosotros habilitamos el detalle y deshabilitamos el botón habilitar detalle. ptn habilitar detalle punto enable le ponemos en falso. Con eso ganamos que tenemos la certeza que el cliente solamente una vez va a poder hacer clic acá y ya no va a tener la posibilidad de volver a hacer clic sobre este botón. Entonces vamos a hacer una prueba hasta acá. Para ello tendríamos que agregar nuestro menú. En nuestro menú la llamada a nuestro programa venta. Vamos a darle guardar y le vamos a dar iniciar. Aparece el formulario de acceso. Vamos a verificar esto. Mario PC SQL Express. Esto que es la base de datos. Aparentemente está bien. Voy a tratar de ingresar con SA. Se pudo ingresar. Vamos a lo que sería nuestro formulario de ventas. Y me abrió el programa de ventas de esta manera. Fíjense que esto está habilitado, inhabilitado de entrada, esto está con 0, esto está inhabilitado también en tiempo de diseño. Y como ya se ejecutó el evento load y nosotros ya cargamos los combos, es que yo ya tengo la lista de clientes disponibles acá. Si le doy a habilitar detalles, ¿se acuerdan que habíamos hecho las validaciones correspondientes para ingresar el número de factura? Acá tengo seleccionado un cliente y voy a poner un punto de parada para que vean qué es lo que hace exactamente el programa al presionar el botón habilitar detalle. Yo presiono este botón, él valida que en este caso se complete el número de comprobantes, valida que se seleccione un cliente, luego inicia una transacción. A partir de ahí yo mi transacción activa ya la tengo acá, y si se fijan ya se está haciendo un insert a la tabla venta. Insert into venta. Le pasamos estos valores, pero también le pasamos la transacción activa. Él ya hizo el insert a la tabla venta, habilita el botón, perdón, el group box de artículo, que sería el detalle que aparece abajo, e inhabilita el botón actual.
Yo le doy continuar y esto queda así, ya está inhabilitado. Con esto el cliente ya no puede volver a presionar el mismo botón. Aparece mi combo de artículos, de manera que yo seleccione los productos y a medida que yo vaya seleccionando los productos, esto ya se va a ir cargando, haciendo una consulta a la tabla de artículos y recuperando el valor del precio venta. ¿Qué va a seguir? El usuario va a ingresar la cantidad que se está vendiendo y al presionar el botón, ese detalle se estaría agregando acá. ¿Qué pasa? Yo ahora cierro este programa y no hice ninguna confirmación de la transacción. Sin embargo, según el código ya se hizo un insert a la tabla venta, porque eso fue lo que vimos acá. Como yo cerré el programa y en ninguna parte se ejecutó el código que confirme la transacción activa, este insert desaparece automáticamente. Eso ustedes tienen que saber. Como yo no confirmé la transacción, es como que ese insert nunca se haya dado. Y ese insert que acabo de hacer la tabla de venta, en esta tabla no existe. Entonces, eso hay que tener en cuenta al manejar una transacción. Iniciamos una transacción, con esa misma transacción activa vamos a estar llevando a cabo todos los procesos que hacen a la operación que yo estoy contemplando en este caso. Y cuando todo esté en orden, nosotros vamos a tener que ejecutar una instrucción que me va a estar permitiendo confirmar la transacción. Ahí recién esos registros, todos esos cambios, esos updates, esos deletes que se manejaron con la transacción activa, ahí recién eso se va a estar aplicando en la base de datos y va a estar disponible para los otros usuarios que se están conectando, en este caso, a la misma base de datos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Qué no les quedó claro con lo que sería la primera parte de transacciones? Ya. Entonces, este registro que ustedes ven acá, yo ya tenía. Ustedes vieron que yo hice un insert a la tabla venta, pero vuelvo a repetir, como esa transacción nunca se confirmó porque el desarrollo de nuestro programa sigue incompleto, esa confirmación de las transacciones va a estar en realidad al presionar este botón aceptar. Como esa confirmación nunca se hizo, todavía no se hizo, el registro que yo aparentemente inserté no está en la base de datos. Entonces, eso es lo que pasa, así se trabaja con transacciones. ¿Para qué vamos a usar transacciones? Para manejar varios procesos como uno solo. Cuando nosotros tengamos la certeza de que todos esos procesos se pudieron aplicar, se pudieron llevar a cabo sin ningún problema, ahí nosotros vamos a confirmar la transacción. Eso va a estar disponible ya en la base de datos y se van a tratar justamente de datos consistentes porque todo el proceso culminó en este caso con éxito. Entonces, vuelvo a repetir, esta es la primera parte de la clase de transacciones. La siguiente clase vamos a continuar con este desarrollo ya completando justamente toda la codificación y ustedes con esto ya van a estar preparados de manera que puedan agregar este contenido, el uso de transacciones a sus proyectos. Eso también es importante, vayan pensando ya en base al proyecto de ustedes, qué operaciones van a estar manejando transacciones. Entonces, sería bueno, de hecho que es obligatorio en realidad, que parte del desarrollo del proyecto contemple un programa, una operación que haga uso de transacciones. ¿Sí? Ya en cuanto al examen final, ya les voy adelantando, tenemos todavía 2 clases antes del examen final, en un ratito. Sí, tenemos todavía 2 clases antes del examen final.
Ya les aclaro que a nivel institucional se tomó justamente la decisión de que ese examen final sea de manera presencial, entre comillas, sea de forma, sería a distancia, pero va a haber una fecha fijada, un horario fijado, en el cual nosotros, yo, ustedes y yo por mi parte, nos vamos a estar conectando mediante esta herramienta que sería el Microsoft Teams. Entonces, van a haber unas horas en las cuales yo voy a estar presente, entre comillas, de manera que ustedes puedan hacer cualquier consulta, puedan hacer preguntas, que yo pueda aclarar algo que no de repente sea confuso o no están entendiendo. Entonces, se va a estar rindiendo de esa manera. Para poder rendir en nuestra materia, como los exámenes son prácticos, ustedes tienen que tener acceso a una máquina con el Visual Studio y el SQL Server. Eso vayan viéndolo con tiempo, por favor. Y otra cosa es que tienen que tener acceso a una cámara y a un micrófono. Entonces, en todo momento, en ese lapso de tiempo que va a durar el examen, ustedes y yo vamos a tener que estar frente a la cámara y con el micrófono encendido. Otra cosa muy importante es que para conectarse a Microsoft Teams, actualmente lo hacen creo desde cualquier correo como invitado, pero para el examen final lo van a tener que hacer desde desde su dirección de correo institucional. Si es que ustedes no tienen un correo institucional, uno de la UAA, tienen que ya gestionarlo, eso lo pueden preguntar en secretaría de nuestra facultad para que les puedan orientar y les puedan facilitar esa dirección de correo institucional para que ustedes puedan rendir. Eso también lo tienen que ver con tiempo. No sé si hay alguna duda con respecto a cómo sería el examen final. El correo en realidad sería, en mi caso, el correo tendría que ser del dominio de la Universidad Autónoma de Asunción. Si ya tenés ese correo con ese dominio, sería ese el correo institucional. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Importante, siempre tener con ustedes sus documentos de identidad. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá el día de hoy. Por favor, vean otra vez el video, traten de entender bien el concepto de transacciones, qué es una transacción y por qué hacer uso de transacciones, cuándo hacer uso de transacciones. Eso también es muy importante captar cuándo necesitamos usar transacciones. Y continuamos la siguiente clase para poder terminar bien el desarrollo que iniciamos hoy, que sería el formulario de venta. Llegamos hasta acá, entonces cualquier duda, consulta que tengan, me escriben al iCampus y les trato de responder lo más rápido posible. Dale, gracias por participar.